Nehemías. Nehemías servía vino. Fue su trabajo ante el rey Artajerjes junto a sus perros, del cual vemos una estatua aquí, en el palacio del rey en Persépolis. De hecho, se parece a mi perrita y luego la van a ver. Estando en medio de todo este lujo, él se ofreció para reconstruir los muros en Jerusalén. Nehemías vivió en Persa, lo cual lo pueden imaginar en este mapa del Medio Oriente. Queda a medio camino entre Israel e India, entre los mares el Caspio al norte y el Mar Rojo al sur. En el año 445 a.C., Nehemías levantó los ojos al cielo por Jerusalén, que Dios le diera la oportunidad de regresar a esa ciudad en un desierto desolado y sin muros. Él se preocupó no por sí mismo, sino por amar lo que Dios amó, por defender el honor de Dios. Hoy en día, hagamos lo mismo. Estudiantes del Antiguo Testamento, aprendamos más acerca de este magnífico hombre llamado Nehemías, que decidió servir al Dios fuerte, grande y terrible. Intercedió por Israel en forma única, siendo Jerusalén su foco. Cuando hablo de Israel me refiero a todo el país como existe hoy en día, porque ya no había la división entre el norte y sur, ni lo hay hoy día. Los reinos habían terminado. También digo Israel y no Palestina, un nombre que no existe en la Biblia y que no debe existir en nuestros labios, ya que fue el apodo otorgado por los romanos en forma peyorativa, ya que se refiere al pueblo filisteo, enemigo de Israel. Además, Israel es el nombre del gran patriarca Jacob, amado de Dios, y que significa Dios lucha, mostrando el destino de la descendencia de Israel, ligados a Dios en un pacto especial que Dios no iba a romper. Entremos en más detalle. Estamos hablando del año 445, 444, cuando iba a suceder la tercera instalación o el tercer grupo de personas, de exiliados que estaban viviendo en el extranjero, en este caso en Persa, iban a regresar a su querido y amado Israel para conservar su devoción a Dios. ¿Dónde queda Persa? Que hoy día se conoce como Irán, lo pueden ver en este mapa. Con más detalle pueden ver la ciudad de Susa. Desde ahí es donde, desde donde Nehemías servía como copero del rey. Y interesantemente, en Susa también está la tumba de Daniel hasta el día de hoy. La pueden ir a visitar durante sus vacaciones. No estas vacaciones, pero obviamente otras vacaciones. Aquí podemos ver unos relieves del palacio del rey. Pueden ver este león, pueden ver este esfinx. Obviamente son figuras míticas, al menos que creen que los animales tienen alas, ¿ya? Y aquí pueden ver esta imagen de Persópolis, que es el palacio principal del rey Artajerjes. Lo fue hasta el momento en que fue quemado por Alejandro Grande, el Alejandro Magno, cuando vino a destruirlo con fuego por lo severo que habían sido los persas con los griegos en el siglo anterior. Entonces, este fue quemado en el año 350 aproximadamente. Hasta ahora hemos visto 4 imperios: el imperio de Asiria, el imperio de Babilonia, el imperio de los persas y el imperio de los griegos. Ciro fue la figura principal entre los reyes de Persa. Primeramente vino Ciro, después Darío y después Artajerjes. Pero Ciro fue el principal porque él escuchó
a la voz de Dios, para liberar a los cautivos, para que salgan de su cautiverio, para que regresen del exilio a su país amado, donde iban a crecer espiritualmente, fuera de la influencia de los países paganos. ¿Y cómo fue que Ciro escuchó? Porque a través del capítulo 45 de Isaías dice, Ciro, mi siervo. Y cuando él leyó eso y escuchó que él tenía que liberar a los cautivos, él fue conmovido de cabeza a pies. Es interesante el número 45 porque actualmente el presidente de Estados Unidos es el número 45 y él también ha favorecido a los cristianos haciendo edictos a su favor, poniendo jueces que van a favorecer la vida en el vientre, que ora desde la Casa Blanca con Mike Pence y los otros cristianos que están ahí. Algo posiblemente jamás visto. Pero regresando a Ciro, después de que él hizo su edicto y 100 años habían pasado, todavía los muros de Jerusalén no se habían construido. Y una ciudad en ese entonces sin muros era como una casa sin puertas, sin ventanas, sin vidrios. Ahora, ¿cómo buscó Nehemías el favor de Dios? Él lloró, ayunó y oró. 3 cosas que nosotros debiéramos hacer, y si lo hacemos, encontramos el favor de Dios. ¿Y cómo oró él? Dijo, Dios fuerte, grande y terrible. Una forma de oración que nosotros jamás hemos hecho. Dijo, Dios fuerte, grande y terrible. Debemos temerle a Dios porque Él castiga el mal y galardona el bien. Si hacemos el mal, vamos a ser castigados. Si hacemos el bien, vamos a recibir un premio. Por lo tanto, tememos a Dios. ¿Cuál es el mal que Dios castiga? Es la arrogancia, es pensar que yo puedo formar mi propio destino aparte de Dios, sin consultar a Él. Sencillamente, después de eso, formo mi propia ley moral. Yo decido qué es bueno, qué es malo, aparte de Dios, sin consultar a Dios. De ahí es un pequeño paso a formar mis propios ídolos. El dinero, la familia, el trabajo, el descanso, el recreo. Y por fin, el ídolo más grande de todos, el uno mismo. Todo esto es el mal que Dios castiga. Por eso, prefiero temer a Dios. Ahora, ¿cuál fue el segundo punto en la oración, en la negociación que hizo Nehemías con Dios? Él dijo, o más bien, ahora, ¿cuál es el segundo punto en la oración de Nehemías? Él dijo, tu pueblo ha pecado, lo mismo que mis antepasados. Mis antepasados, yo mismo. Nehemías se identificó en el capítulo 1, verso 6, para que me sigan en la Biblia, con el pecado del pueblo. Esto es una clave importante para poder interceder. Lo había hecho Jeremías, lo había hecho Oseas, lo habían hecho otros profetas y Nehemías sabía eso. Punto número 3 en la oración de Nehemías fue que él reconoció la importancia del arrepentimiento. Capítulo 1, verso 9. Y él dijo a Dios, yo sé que esto va a traer perdón. El arrepentimiento va a traer perdón. Entonces Nehemías entra en una negociación con Dios. Dice, él empieza a invocar ciertos puntos para que su oración sea más fuerte, más efectiva, más convincente ante Dios.
Él sabe que él tiene un papel en convencerle a Dios. Y le dice, en 9 puntos, él le dice, Dios mío, tu honor está en juego. Tú nos harás volver y nos llevarás a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre. Capítulo 1, verso 9. Tu nombre reside ahí, y si tu nombre reside ahí, tú lo vas a querer cuidar. Veamos, Dios mío, cómo lo vas a desechar, cómo vas a dejar que los pandilleros entren y lo destruyan más. Tú lo vas a reconstruir porque tu nombre reside así, ahí. Y si uno ora con el honor de Dios en mente, Dios va a escuchar. El próximo punto en la negociación de Nehemías, él invocó una historia de liberación. Dijo, nos libraste de la esclavitud, hablando de Egipto. Y eso en el verso 10 del capítulo 1. Si tú nos libraste de la esclavitud, ¿cómo no nos vas a librar ahora de la situación actual, donde estamos de refugiados en un país extranjero? Fuimos secuestrados. Por favor, permítenos regresar. Hablando de la tercera instalación, porque ya regresaron 2 instalaciones, ahora él quisiera regresar y terminar las murallas. Después, en el punto 3, él invoca su carácter personal. Fíjate en mí, Dios mío, tu humilde siervo. Verso 11. En el punto 4, él invoca la oración corporal. Escucha las súplicas de todos tus siervos. Verso 11. Todos están cooperando, el pequeño remanente que queda todavía en Persa. Están cooperando en esta oración. Y cuando hay muchos, tú escuchas. Jesús clarificó después, cuando hay 2, Dios escucha. Ahora vamos al punto número 5. Nehemías invoca la misericordia de Dios. Dice, eres un Dios clemente y misericordioso. Capítulo 9, verso 31. Es importante reconocer la personalidad de Dios. Su preferencia hacia su pueblo es misericordia y no castigo. Habiendo tomado estos pasos, él ya está preparado para recibir la misericordia de Dios. Punto 6. El pacto de Dios. Tú cumples fielmente tu pacto. Capítulo 9, verso 32. Bueno, se pudiera hablar largamente acerca del pacto, pero ya lo conocemos, ya lo hemos explicado, que es la obligación que Dios hizo hacia Abraham. Número 7, el sufrimiento de Nehemías. Él invoca su sufrimiento, dice a Dios, no tengas en poco todo el sufrimiento mío. Capítulo 9, verso 32. Nehemías hizo un gran sacrificio, salió del lujo, del palacio, del rey Artajerjes, nunca le faltaba nada, tenía como mascota al perrito personal del rey. Tuvo que dejar eso, cruzar el desierto, llegar a un lugar desconocido que se llama antes Canaán, que ahora era Israel, que ahora estaba destruido, que tuvo que vivir y trabajar de noche y de día, que comer lo poco que había, ir a veces sacrificar su propia comida, sacrificar su salario para poder dedicarse a la reconstrucción de los muros. Toma en cuenta, Señor, mis sufrimientos. Punto 8. Él invoca un pacto personal de él hacia Dios. Dice, nosotros firmamos este compromiso. Él y sus amigos, él y los judíos que quedaban en la ciudad de Susa o en Persópolis. En otras traducciones dice,
firmamos este pacto. Dios había hecho un pacto y ahora Él responde igualmente. Dios hizo una promesa de cuidar, criar, separar para el bien a Israel. Y Él dijo, si Dios es así de bueno, yo voy a responder con mi pacto de obedecer, honrar, exaltar, adorar a este Dios de Israel. Número 9. Y el último, en el capítulo 13, verso 4. Él invoca sus buenas obras. Dice, yo actué en favor de tu templo y estuve al servicio de este templo. Él quiere que Dios no descuente, que no ignore todo el trabajo que Él ha hecho por el templo. Todo esto es como un crédito que Él tiene, que lo quiere cobrar y quiere que Dios le escuche. Y al final del libro, Él habla así con Dios. Seamos nosotros también así de sabios cuando nos aproximamos a Dios para invocar su nombre. Y así es como termina el libro de Nehemías. En victoria, porque uno aprende a orar. Y Nehemías tuvo éxito con Dios, consiguió todo lo que quiso. No aprendamos entonces a interceder por nuestro país, por Quito, por Ecuador, por la situación actual y por el futuro, por el avivamiento en las iglesias, no solo la nuestra, sino la de los vecinos, las de las casas que conocemos, de los vecinos donde vivimos, de las familias que ni siquiera aprecian el Evangelio. Nosotros tenemos que ponernos de rodillas con estos instrumentos que Dios nos facilita a través del profeta Jeremías. Gracias por su atención. Ahora, no se olviden de poner atención a los otros libros. Vamos a hablar acerca de Esdras, vamos a hablar acerca de los otros profetas que vinieron después del retorno, que son los últimos del Nuevo Testamento. Estarán pendientes.